Muy buen día, mi nombre es Michael Molina y en este video les vamos a presentar nuestro proyecto final de Modelos 2, un sistema de detección de fraude financiero usando aprendizaje automático. Para contextualizarnos y entender la motivación en base a la cual surgió este proyecto, tenemos que entender que el fraude financiero es uno de los problemas más costosos para los bancos, las plataformas de pago y en general el comercio electrónico. Y vamos a ser sinceros, con el crecimiento explosivo de las transacciones digitales, las pérdidas por fraude siguen aumentando a nivel mundial de manera explosiva, especialmente aquí en América Latina, donde el impacto va más allá de solamente unas pérdidas directas. Eso de verdad incluye costos de investigación, recuperación de los fondos y un daño en la reputación, que eso no se recupera fácilmente. El reto no es algo trivial. Los datos financieros, la verdad es que son masivos, y los eventos de fraude son una proporción muy pequeña para el total de las transacciones, y los patrones detrás de los fraudes cambian constantemente. Las reglas estáticas tradicionales que teníamos sobreentendidas ya no son suficientes, y ahí es donde entra el aprendizaje automático. Para este proyecto usamos el conjunto de datos llamado Fraud Detection, publicado por Kaggle como parte de una competencia internacional, como normalmente sucede. Este dataset tiene 155.504 registros y 434 variables originales. Después del proceso de cruce que realizamos entre las tablas de transacciones y la identidad, trabajamos con 106.239 registros y 633 variables predictorias. Las variables incluyen informaciones transaccionales, características de comportamiento de compra y datos de dispositivos e información de identidades de manera anónima. Para entender cómo fue el desbalance de las clases, la característica crítica del dataset es el fuerte desbalance entre estas clases. Las transacciones fraudulentas representan solo una pequeña fracción del total. Esto es normal en problemas reales de fraude, pero implica que métricas como la exactitud simple son bastante engañosas. Un modelo que siempre prediga no fraude tendría altísima exactitud, pero sería en serio demasiado inútil. Por eso en este proyecto priorizamos métricas más representativas, como lo son el ROC-AUC, ROC-AUC y especialmente el PR-AUC, que evalúa simultáneamente la precisión y la sensibilidad sobre la clase fraudulenta. Entonces, nuestra metodología tuvo 5 etapas: el preprocesamiento y análisis exploratorio, la auditoría y selección de características, entrenamiento y evaluación de modelos, la optimización de hiperplanos y finalmente el análisis de reducción de la dimensionalidad. En los próximos segmentos, mis compañeros María Paula y Juan Esteban les van a explicar los resultados que nos dieron en cada etapa. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es María Paula Mosquera y les voy a explicar cómo pasamos de 633 variables a 239, que son las que en realidad importan y la que pues aporta valor para nuestro proyecto. Y también la comparación que le hicimos con los 6 modelos. Lo primero que nosotros hicimos fue seleccionar las variables, entonces imputamos valores faltantes con la mediana en las variables numéricas, ¿cierto? Y en las variables categóricas, estas ya venían codificadas en etapas previas que nosotros hicimos para la limpieza de los datos. Ya con los datos listos, lo que hicimos fue aplicar una auditoría de características en 2 pasos. Bueno, primero usamos variance threshold con un umbral del 0,1 para eliminar las 118 variables que prácticamente eran constantes durante todo el dataset, es decir, que no aportaban como nada discriminativo. Y esto nos dejó con 515 variables. Luego, lo que hicimos fue calcular la matriz de correlación absoluta de Pearson y eliminamos una variable de cada par con correlación superior a 0,95, lo cual nos permite reducir la multicolinialidad y la redundancia. Y acá lo que hicimos fue eliminar las 276 variables más que teníamos, por eso quedamos con 239 características. Luego, para identificar cuáles eran las variables más importantes de las 239 que ya teníamos, lo que hicimos fue construir un ranking con los 3 métodos independientes que fueron información mutua, importancia del random forest e importancia del X-Headboss. Como podemos ver en la presentación, en nuestra columna de la derecha, podemos ver pues las 6 variables principales, ¿cierto? Entre esas después de esas están las variables de identidad y las de tipo de producto. Luego, con las 239 características, entrenamos los 6 algoritmos con partición estratificada. Entonces, hicimos una partición de nuestro dataset 80-20. Con 80 los entrenamos y con los otros 20% fue que hicimos la evaluación. Para el desbalance de clase que teníamos, usamos Class Weight Balance en los modelos compatibles y Scale Post Weight en XGBoost y Smooth dentro de los pay-per para regresión logística y MLP.
En nuestra diapositiva podemos observar la tabla de comparación de los 6 algoritmos que utilizamos y podemos ver en la columna del PRAUC que el que más resalta sería el modelo de nosotros, el XGBoost, con un 0,7024, más de 16 puntos por encima del segundo clasificador, que era el MLP. Y los modelos lineales como regresión logística quedaron en un nivel moderado, confirmando que la complejidad no lineal del problema requiere algoritmos un poco más expresivos. Por eso usamos el primer algoritmo nosotros, pues que fue el modelo final. Y pasa Juanes a la otra diapositiva. En esta diapositiva podemos observar que al comparar con las dos métricas hay un cambio. Por ejemplo, el Random Forest al principio estaba con un 0,517 y después sube con un 0,89, lo cual nos informa que con los datos desbalanceados las dos curvas no nos cuentan lo mismo. Por eso para nosotros era muy importante y como nuestro objetivo era detectar los fraudes minimizando las falsas alarmas, teníamos que escoger el modelo que durante en las dos métricas fuera el principal o funcionara muchísimo mejor. Por eso escogimos el XGBoost como el candidato natural para la optimización que ya les explicará Juanes. Muchas gracias, María. Soy Juan Esteban Mosquera y les cuento cómo llevamos XGBoost a su máximo rendimiento y qué aprendimos de la reducción de dimensionalidad. Usamos Randomizer CV con validación cruzada estratificada de 5 particiones, optimizando sobre PRAUC. Exploramos 6 hiperparámetros que podemos ver aquí: profundidad máxima, tasa de aprendizaje, gamma, call sample by tree, submuestreo y número de estimadores. Los valores obtenidos fueron los que están aquí. Este perfil, profundidad moderada, pocos árboles, alta regularización, es adecuado para la complejidad del problema sin llegar al extremo de sobreajustar. La mejora fue notable. El ROC AUC subió de un 0,9285 a 0,95 y el PRAUC, nuestra métrica principal, pasó de 0,7024 a 0,7943, una mejora realmente significativa del 13%. Esta diapositiva nos consolida los tres artefactos claves del modelo final. Primero, podemos observar que la curva ROC se mantiene bien alejada de la diagonal aleatoria, confirmando un AUC de 0,95. La curva precisión recall mantiene niveles altos de precisión hasta un recall cercano a 0,6, con AP de 0,7943. Por otro lado, la matriz de confusión nos cuenta la historia concreta. Sobre 21.248 transacciones de prueba, el modelo identificó correctamente 357 fraudes, con solo 44 falsas alarmas y 178 fraudes que no fueron detectados. Una precisión operativa de 0,89 y un recall de 0,67. Un equilibrio que es bastante favorable para un sistema de monitoreo financiero real donde las falsas alarmas tienen un costo operativo alto. Según nuestro análisis, según nuestros sentimientos, definimos que en este caso iban a ser más penalizadas las falsas alarmas. La quinta etapa fue explorar si podíamos reducir más las 239 características sin perder rendimiento. Probamos dos técnicas: PCA preservando el 95% de la varianza, que resultó en 110 componentes, una reducción del 54%, y UMAP con solo dos componentes, equivalente al 99,2% de reducción. Esta tabla nos muestra todo. Con PCA, el PRAUC cae de 0,7943 hasta 0,5799, una pérdida casi del 27%. Con un map colapsa a 0,1860. ¿Pero esto por qué sucede? Porque PCA es una transformación lineal que no captura las relaciones no lineales que son fundamentales en este problema. Y UMAP con dos componentes fue diseñado para visualización, no para clasificar. Esta elimina prácticamente toda la información discriminativa. Entonces, ¿qué aprendimos? ¿Qué nos llevamos de este proyecto? Primero, que XGBoost domina datos tabulares de alta dimensionalidad, consistente con lo que han hecho diversos autores anteriormente. También que la selección de características fue tan efectiva, bajando de 633 a 239, que no dejó margen de mejora para la reducción adicional. También que en problemas con desbalance severo como fue este, PRAUC es la métrica que realmente importa, no la exactitud. Y la cuarta es que PCA y UMAP no son sustitutos de una buena selección de características cuando el espacio ya está bien depurado, ya está bien explorado. Y como trabajo futuro, proponemos stacking de modelos gradient boosting con LightGBM y CatBoost, explicabilidad con SHAP y Line, y ventanas temporales deslizantes para capturar la evolución de los patrones de fraude en el tiempo. Muchas gracias por ver esta presentación. El código completo, el artículo y el README están disponibles en el repositorio del proyecto. Cualquier pregunta, con gusto les responderemos.